Sin más preámbulo, pues damos bienvenida a la doctora Estrella Monteliu. Ella es doctora catedrática de Lingüística Hispánica de la Universidad de Barcelona y experta en comunicación, directora de proyectos de investigación multidisciplinares, y nos deleitará con el conocimiento en la comunicación efectiva para la excelencia empresarial. Pues doctora Estrella, bienvenida y esperamos disfrutar de todo ese conocimiento que sin duda alguna o con más bien con toda certeza será de gran ayuda para todas nuestras organizaciones. Adelante, cuando usted quiera. Pues muchas gracias. Es un placer estar aquí esta tarde con todos ustedes a ambos lados del Atlántico. En este momento en España es justo la hora después del almuerzo, así que dándose este hecho y eso junto con el factor de que todos nosotros estamos un poco fatigados quizá de estar ante pantallas durante muchas horas en las últimas jornadas, voy a intentar ser tan amena o dinámica como sepa. En aras precisamente de esta mayor conexión entre ustedes y yo, he decidido, juntamente con la organización del Congreso, que no voy a utilizar el PowerPoint porque me parece un poco injusto el protagonismo que el PowerPoint tiene en estas pantallas nuestras. Así que he inventado para la ocasión de hoy un sistema de palabras clave de mi intervención y cada vez que vaya a utilizar una de esas palabras y conceptos clave, yo les voy a enseñar una tarjetita así como esta. Ya ven, somos todos muy innovadores. Lo vamos a intentar. Bien, en los escasísimos minutos que tenemos para compartir ustedes y yo sobre comunicación, yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre algunas deficiencias o debilidades que observo y se observa con frecuencia en la comunicación de diferentes áreas, de muchas organizaciones y en concreto también en las áreas relacionadas con la prevención de riesgos laborales y con la salud de la empresa. Al mismo tiempo, querría compartir, claro, algunas líneas de optimización de esas debilidades, líneas de mejora que están basadas en la investigación internacional e interdisciplinar que estamos llevando a cabo desde hace ya algunos años y también en la muy nutrida experiencia de transferencia de conocimiento que tenemos de esas líneas de mejora, tanto en la administración pública como en el seno de las organizaciones empresariales. Para empezar, querría plantearles una pregunta. Si yo, por ejemplo, si yo estuviera trabajando con ustedes, colaborando en hacer una especie de auditoría comunicativa de sus organizaciones y yo les preguntara, por favor, del área de prevención de riesgos laborales, de salud de la empresa, ¿ustedes me podrían decir, por favor, cuáles son las piezas comunicativas que ustedes elaboran con mayor frecuencia? ¿Cuáles son las que tienen mayor volumetría? Es muy probable que sin demasiado tiempo para pensarlo, ustedes me dijeran algo como el correo electrónico, porque efectivamente, lo voy a dejar ahí sobre la mesa y voy a abandonar el tema, que no, lamentablemente no es el de hoy, el correo electrónico es una herramienta de comunicación esencial para poder diseñar y gestionar todos los proyectos que llevamos a cabo. Muy bien, pero el correo electrónico será tema para otro día, cómo elaborar correos electrónicos eficaces. Más allá del correo electrónico, hemos de admitir que buena parte de la producción comunicativa de las áreas de prevención está ligada con la elaboración de normativas, reglamentos, instrucciones, decálogos, notificaciones de algún cambio en el reglamento y comunicados. No quiero decir, naturalmente, que esto sea lo único que se elabora en esas áreas, ni mucho menos, pero sí que constituye un porcentaje muy importante, muy relevante y muy significativo de la producción en nuestras áreas. Voy a repetirlo. Son áreas estrechamente relacionadas con la producción de normativa. Y de hecho, nosotros intentamos que todos nuestros profesionales, nuestros stakeholders en general, compartan con nosotros y cumplan esas normas que nosotros estamos extendiendo hacia ellos a fin de que, ya que el riesgo cero no existe, el accidente, la probabilidad de accidente cero sí la podamos conseguir o tal como estábamos oyendo a nuestra presentadora,
cumplamos la regla de cero desconocimiento. Bien, situados en esa situación, valga la redundancia, en la que ese es el tipo de documento que nosotros producimos con una importancia muy notable, ahora querría que por favor se preguntaran, me ayudaran a describir con adjetivos el estilo de esos documentos. Vamos a pensar en adjetivos todos nosotros. ¿Cómo definirían ustedes ese tipo de documentos? Yo voy a leer unos cuantos, por si eso les puede inspirar. Por ejemplo, son textos de estilo amable, pesado, claro, confuso, aburrido, cercano, distante, comprensible, difícil, amigable. Aquí tienen unas cuantas ideas, porque efectivamente, donde hoy querría focalizar mi atención es en la esencia, en la herramienta básica de la comunicación, en ese elemento fundamental sin el cual en realidad la comunicación no existe, que es el lenguaje. Esta es una cartulina que voy a sacar en varias ocasiones. No vamos a hablar tanto de técnicas, estrategias, planes de marketing, no. Vamos a hablar de qué palabras seleccionamos a fin de que nuestros mensajes cumplan con sus objetivos comunicativos. Muy bien, entonces, cuando pensamos en esa producción grande, que es tal como se recibe muy a menudo la producción del área de prevención en otras áreas de las organizaciones, de normativas por las cuales queremos transformar la cultura de la organización hacia una cultura que respeta la prevención y que la sigue, una cultura de profesionales convencidos de la importancia de la salud de la empresa. Pensemos de nuevo en los reglamentos, las normativas, los decálogos, los manuales, las notificaciones de los cambios en el reglamento. Pensemos, esos documentos se conciben, diseñan, maquetan y escriben pensando para mover el convencimiento, la motivación. ¿Están pensados para el convencimiento? Es decir, ¿son textos persuasivos? ¿O más bien son textos pensados, diseñados y escritos para el cumplimiento? Cumplimiento versus convencimiento. ¿Cumplimos las dos a la hora de diseñar? Muy bien. La presentadora, nuestra presentadora, ha dicho que efectivamente yo he dirigido muchos proyectos de investigación y de hecho una de mis líneas de investigación prioritaria es la clarificación del discurso jurídico y administrativo. En esta línea colaboro con el Ministerio de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial, con altas instancias judiciales como la Cumbre Judicial Iberoamericana, y, por supuesto, colaboro también con las áreas jurídicas de muchísimas organizaciones. Es decir, hago formación y asesoría tanto para jueces y magistrados, fiscales, abogados penales, como para los abogados y juristas que trabajan en los departamentos legales de las organizaciones. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque tenemos que volver a la producción importante de reglamentos, decálogos que vemos, bien sea en formato póster en nuestras instalaciones, bien sea en las pantallas de la organización, bien sea convertidas en un PDF, bien sean convertidas pues en texto web por el cual se puede navegar más o menos incómodamente, etcétera. Pensemos en toda esa producción. ¿Qué ocurre? De acuerdo con mi experiencia, y seguro que con la suya también, ¿qué ocurre cuando le solicitamos a un profesional de nuestras áreas que, por ejemplo, tiene como campo de conocimiento la medicina o quizá tiene como campo de conocimiento la psicología o la ingeniería o la informática? Cuando le decimos tenemos que redactar un reglamento, que inmediatamente ese profesional, esa ingeniera, por ejemplo, esa ingeniera química, se coloca una especie de gorrito invisible, pero con gran intensidad hacia la mente,
que consiste en un reglamento. Luego tengo que utilizar lenguaje jurídico y administrativo. Y es que, en efecto, buena parte de, por no decir el 90% de la producción de textos en español, en otras lenguas el caso es distinto, en español de textos que tengan forma de reglamento, normativa, decálogo o instrucción, remeda, copia los rasgos, vamos a decir, me atrevo a decir, peores del estilo jurídico administrativo tradicional. Así que ahora les traigo otra palabra clave, otra etiqueta con la que nos vamos a quedar. Lenguaje jurídico administrativo y el estilo que yo doy en llamar leguleyo. Entiéndase, no es solo el estilo que utilizan, por supuesto, nuestras áreas jurídicas en las organizaciones, sino es el estilo que inconscientemente recreamos, copiamos y emulamos cuando estamos redactando un documento que creemos que tiene un carácter pseudo jurídico. Y ahí empiezan a aparecer todos esos rasgos del estilo tradicional jurídico-administrativo español. Nos paramos aquí un poco. Vamos a pensar. Piensen todos ustedes en desde los diferentes países desde los que nos estén viendo. Vamos a pensar en documentos tales como una sentencia, un contrato, un testamento, unas diligencias de embargo de la agencia tributaria, algún recibo algún impuesto de nuestra municipalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos nosotros sabemos que se trata de un estilo burocratizante, ampuloso, lleno de frases muy, muy largas, con muchas, muchas subordinadas, con muchos, muchos gerundios de abundando en lo anterior, considerando, con palabras extrañas, con expresiones que están completamente desaparecidas o son casi desconocidas o muy poco utilizadas en el español formal, general, expresiones como sin perjuicio de, a mayor abundamiento, en tanto en cuanto que, etcétera. Bien, pues todas esas características implícitas son las que esa ingeniera química o ese médico se pone como gorrito a la hora de redactar cualquier tipo de documento que tenga que hacer una serie de recomendaciones, pero que se llame reglamento. Y esto nos trae muchos problemas en muchos sentidos. Estoy intentando ver la influencia importantísima que el estilo jurídico-administrativo tiene en nuestra producción de unidades comunicativas que además son fundamentales para el éxito de nuestra área, para conseguir que la gente cumpla, entienda, se convenza de la necesidad de esas medidas. El estilo jurídico y administrativo tradicional en español es un estilo, como estamos viendo, con mucho gerundio, con mucha palabra arcaizante, muy distanciador. De eso tenemos experiencia todos nosotros en todos nuestros países hispanohablantes. Por lo tanto, es un estilo, es el leguleyo del que hay que rehuir si lo que estamos buscando es la motivación de los destinatarios. Si lo que estamos buscando verdaderamente es la adhesión, el convencimiento de que esas medidas que estamos proponiendo son medidas que son buenas para todo el mundo. El estilo distanciador no tiene nada que ver con la complicidad. Así que vamos a reflexionar sobre cómo podemos solventar esa tendencia rutinaria a entender que las
recomendaciones o las normas han de redactarse en un estilo muy, muy antipático. Voy a ponerles un ejemplo de mi propia experiencia porque creo que eso puede ilustrar o ayudar a verlo con más claridad, quizá. Una de las múltiples experiencias de transferencia de conocimiento que he llevado a cabo es para clarificación, en este caso, de una normativa. En este caso fue un área de seguridad informática de una gran entidad financiera española. En realidad, la primera entidad financiera española. Esta área, compuesta por ingenieros inteligentísimos e ingenieras inteligentísimas, tanto propiamente ingenieros en informática como de telecomunicaciones, con muchos matemáticos y físicos también en el equipo, me llamaron porque me dijeron, mira, nosotros tenemos una normativa de obligado cumplimiento para los 29.000 empleados de la entidad, no me he equivocado, 29.000 empleados de la entidad, pero es que resulta que nadie la cumple. Y sospechamos, por las muchísimas llamadas que recibe el call center al respecto, sospechamos de que nadie la entiende. Y entonces, naturalmente, hicimos muchas cosas, ¿verdad? Lo primero es enfrentarnos a un texto escrito en Verdana 8, con espaciado simple y que tenía 40 páginas, que no tenía ningún tipo de arquitectura. Hicimos muchas cosas, pero simplemente porque lo que estoy intentando es asomarme con ustedes al hecho indiscutible de que los estilos, las redacciones de nuestros documentos carecen a veces de la suficiente reflexión como para no darnos cuenta, como para darnos cuenta de que estamos copiando de manera un poco burda un estilo jurídico-administrativo que, por otro lado, ya estamos transformando desde las instituciones jurídicas. Me explico. Una de las múltiples cláusulas de ese documento decía esto, para que nos podamos imaginar la situación, porque todos reconocemos el estilo. En caso de ausencia del lugar de trabajo, la ubicación laboral debe respetar la confidencialidad. En caso de ausencia, ¿qué quiere decir? Voy a hacer una serie de preguntas que después intentaremos responder. Voy muy mal de tiempo. El caso de ausencia, ¿quién? ¿Quién se tiene que ausentar? ¿La ubicación laboral? ¿La ubicación laboral es alguien o deberá respetar? Deber es el único verbo que tenemos en español quizá para hablar de obligación o necesidad. No podemos, en su lugar, tratar a la gente, porque cuando yo les preguntaba a los ingenieros, ¿qué quiere decir esto? Es que no lo entiendo. En caso de ausencia, ¿quiere decir cuando la gente se va de vacaciones? No. Lo que quiere decir, me decían, es si te tienes que levantar para tomar un café, controla no dejar papeles sensibles encima de la mesa. ¿Pero por qué no lo decimos así, claramente? ¿Por qué no decimos, si usted tiene que levantarse de la mesa, aunque sea para un café, por favor, antes revise que no deja a la vista ningún documento con datos personales? Aquí hemos hecho bastantes transformaciones importantes, aunque no lo parezca. Es decir, la pregunta fundamental es esta: ¿estamos completamente seguros de que nos entienden? Porque mi experiencia es que en realidad no nos entienden. Bueno, hasta aquí tenemos el problema y ahora muy rápidamente la línea de solución. Contamos con unos estándares internacionales de esto. Se llama lenguaje claro y son estándares establecidos primero en los países anglosajones ya desde la década de los años 60 del siglo pasado, en lugares como Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, que muy rápidamente se extendieron al resto del mundo y ya se convirtieron en un Plain Language Movement. De hecho, si ustedes googlean esto, van a encontrar una enorme cantidad de información sobre cómo podemos hacer más claros nuestros documentos. De hecho, lenguaje claro y comunicación clara son una metodología que
tiene en cuenta sobre todo cuál es el objetivo, cuánto sabe el lector, qué ganas tiene de leer esto y cómo puedo formular el lenguaje, siempre el lenguaje, cómo puedo formularlo a fin de que sea lo más comprensible posible. Muy bien, este movimiento internacional llegó también hasta Europa y hasta la Unión Europea, es decir, llegó hasta los países más desarrollados, digamos. Y en Europa, naturalmente, la Comisión Europea y la Unión Europea tenían dos problemas añadidos. Uno, muchas lenguas al mismo tiempo, 24 lenguas oficiales, en las que, como ustedes saben, desde Luxemburgo, Estrasburgo y Bruselas sobre todo, hay que traducir gran parte, por no decir un porcentaje altísimo de la documentación a las 24 lenguas. Luego, se necesitan estándares de claridad absoluta para que el proceso de traducción sea lo más sencillo posible. Y así tenemos, aquí tienen ustedes este folleto, ¿Cómo comunicar con claridad? Es un folleto traducido al español, lo mismo que a las 24 lenguas de la Unión Europea, es el libro de estilo de obligado cumplimiento de todos los funcionarios europeos en el que se dan una serie de recomendaciones, abro aleatoriamente, muy claras sobre cómo podemos mejorar nuestros textos, cómo podemos elaborar nuevos diseños y sobre todo nueva redacción de todos nuestros documentos, folletos sanitarios, prospectos de medicamento, contratos de hipoteca, de seguro, diligencias de embargo, anuncios de la agencia tributaria, de modo que sean fácilmente comprensibles por un ciudadano medio, de modo que resulten cercanos. Tengo que ir acabando, pero ustedes espero que se hayan quedado con alguna de estas ideas. Para acabar, voy a decir que creo que una de las mejores definiciones de comunicación para la ciudadanía, para el cliente que ustedes quieren, la dio la que entonces era Community Manager de Mossos d'Esquadra, que es más o menos la policía catalana, cuando tuvimos el terrible accidente terrorista, no accidente, sino acto terrorista en agosto de 2017. Y con muchísima rapidez el Twitter de Mossos d'Esquadra, un cuerpo de seguridad del Estado que no ha de dar información fácil, vamos a decir, se convirtió inmediatamente en una fuente fidedigna de información, no solo para los catalanes, para los españoles, sino para todos cuantos seguían las terribles noticias de lo que había acontecido en Barcelona. Bien, pues Patricia Plaja dice que cualquier tipo de documento o información que nosotros tengamos que dirigir a la ciudadanía ha de ser formal, rigurosa. No vamos a prescindir del rigor, claro que no, pero no se trata de rigor mortis, por favor. Eficaz, comprensible, confiable y amable. Así que, por supuesto que transformar el estilo de reglamentos, de manuales, de normativas y de comunicados y notificaciones sobre cambios en el reglamento puede ser una comunicación amable, cercana, comprensible y empática. Y me temo que tengo que dejarles aquí. Ahora, quizá Natalia nos puede ayudar para que ustedes vean al menos un poco de mis datos. Gracias, Natalia. Ahí lo tienen por si ustedes quieren hacerme alguna consulta o si tienen alguna duda. Muchas gracias por su atención y encantada de haber podido compartir estos minutos. Bueno, creo que esta es para la profesora Estrella. Nos dice, tal como lo expresaba, la comunicación en algunas ocasiones se hace difícil de forma presencial. Hacernos entender a veces es complejo. ¿Qué estrategia puede recomendar en el día de hoy que aprendemos a hacernos entender y seguir siendo cálidos y fraternos frente a estos entornos digitales, sabiendo que aún algunos somos analfabetas? Bueno, yo creo que había varios aspectos en la pregunta y creo que tenía que ver fundamentalmente la pregunta con
qué tipo de comunicación hemos de emplear en la comunicación online. Una vez más dependerá de muchas cosas. De hecho, nuestro último ponente, Santiago Tejedor, ha estado hablando de esta necesidad de esta escasa atención o atención difusa que tenemos en general todos los usuarios ante las pantallas. Por lo tanto, redactar para pantallas implica, desde el punto de vista lingüístico, unas consideraciones diferentes de las que son para redactar en papel. Tenemos constancia de que los lectores barremos las pantallas de una forma menos uniforme y prestamos menos atención que cuando lo hacemos leyendo un papel. Por lo tanto, el grado de redundancia ha de ser ligeramente mayor. Hemos de tener en cuenta una serie de consideraciones que detallarlas una a una ahora sería un poco largo. Lo que sí lo que sí puedo es remitir a trabajos que nos hablan, que trabajamos en lingüística, sobre cómo escribir para entornos web. ¿Cuál ha de ser la longitud de las frases para que tengan más garantía de ser leídas? ¿Cómo ha de ser el orden de constituyentes para que esas frases tengan más posibilidades de ser leídas? Por no hablar de las recomendaciones que tienen que ver con el diseño de las páginas. Es decir, dónde hemos de colocar la información escrita para que tenga más garantías de ser leídas. Dicho de otro modo, no es algo que se pueda responder en una sola frase, pero me encanta que la persona que ha hecho esa pregunta se la haga, porque efectivamente escribir para pantallas tiene implicaciones diferentes que escribir para el papel. Y todas las consideraciones que estamos haciendo internacionalmente para escribir de manera clara, en general, para comunicar de manera clara, son especialmente importantes cuando estamos en entornos digitales. Así que yo creo que empezar por las recomendaciones de lenguaje claro es una magnífica recomendación, es un decálogo básico, y a partir de ahí, si quiere que contacte conmigo, que yo le indico recomendaciones para escribir para la web. Muchísimas gracias, es muy amable con su respuesta, y sí, efectivamente nos quedaríamos mucho tiempo y no nos alcanzaría el día de hoy para dar las pautas necesarias. Bueno, tenemos una para la doctora Estrella. Dice: entendemos que el lenguaje se debe escoger y cuidar al momento de comunicar. También se entiende que existe algún tipo de lenguaje universal. Sin embargo, para algunas empresas que tienen sedes en diferentes países, es difícil hilar delgado entre el lenguaje jocoso que se utiliza en las regiones y el sentido de pertenencia y responsabilidad frente a la seriedad que se debe tomar de la información frente, por ejemplo, a un tema tan importante como la prevención de riesgos laborales. ¿Cómo se debe medir este lenguaje? Bueno, es una pregunta con muchas aristas y muy interesante. La persona que pregunta tiene mucha sensibilidad sociológica y sociolingüística, porque percibe que hay temas que hay que tratar con una cierta formalidad y con rigor. Bien, me paro aquí. Ahora, yo creo que es muy importante que entendamos que formalidad y rigor no significa solemnidad y distancia. Nosotros podemos ser muy rigurosos y muy formales, siendo al mismo tiempo muy cercanos. Entonces, la primera es intentar deshacer esa igualdad entre formalidad y solemnidad o distancia. Esto no es necesario. Después, la persona que ha hecho la pregunta ha sido muy consciente de que ha dicho algo así como: el lenguaje jocoso en los diferentes lugares varía. Estoy pensando, por ejemplo, en una única lengua, en este caso el español. Es cierto que en los niveles estándar, que corresponden más o menos, por ejemplo, a un reglamento, tenemos una lengua mutuamente intercomprensible en sus variedades, muy fácilmente intercomprensible. Ahora bien, cuando entramos en el terreno del humor, de la ironía, etcétera, indudablemente las diferencias locales son mucho más grandes. Por eso necesitamos tener en una gran compañía multinacional
que trabaje solo en español, por ejemplo, otro problema, y ahora hablaré de él si puedo, si tenemos tiempo, es una compañía multilingüística, pero en una compañía que opere solo sobre terrenos de habla española, han de saber medir muy bien qué tipo de documentos pueden estar hechos en un español que llamamos global y que sigue las convenciones bien estudiadas de qué tipo de términos tendríamos que rehuir porque localmente significan otras cosas, y qué documentos, por el contrario, qué piezas de comunicación han de ser redactadas necesariamente por expertos en comunicación locales, que son capaces de percibir, discernir, elaborar las bromas o los posibles, digamos, intervenciones coloquiales y que no chirríen para el usuario local. La persona que preguntaba hablaba de una especie de lenguaje universal. Bueno, eso no existe. Sí existe una capacidad inherente a todos los seres humanos del planeta Tierra, de todas las personas, que es la capacidad de desarrollar un lenguaje articulado. Pero cada uno de nosotros, en virtud de en qué tipo de comunidad nacemos, bien sabemos, desarrollamos lengua o lenguas distintas. Por lo tanto, indudablemente, qué tipo de patrones discursivos utilizamos dependiendo de la lengua en la que hablamos es muy importante. En este sentido, uno de los problemas, simplemente lo dejo ahí, al hablar de esta verbosidad innecesaria que a veces en la tradición hispana adoptamos cuando creemos que estamos trabajando sobre un tema muy serio, esta verbosidad innecesaria, esta ampulosidad barroquizante, nos castiga muchísimo cuando tenemos que tratar con gente de otras tradiciones, que considera esta verbosidad como una especie de inversión absurda de espacio, de palabras y de atención de los demás. Por eso, por ejemplo, yo les digo a veces cuando estoy trabajando con estudiantes de Derecho, mucha atención, porque si vosotros empleáis este estilo barroco que estáis aprendiendo en la facultad aquí, lo utilizáis cuando os vayáis quizá contratados para un gabinete internacional, al primer contrato que redactéis empezando con un considerando en tanto en cuanto, vuestro contraparte del Reino Unido se va a quedar ojiplático y va a decir que eso no es un contrato, que eso es un documento del siglo XIX. Y esto es algo que cuando se dan cuenta de que el mundo es necesariamente global en este momento, aunque ahora estamos volviendo cada uno a su casa, ¿no? Se dan cuenta de que estos estilos barroquizantes ya no forman parte de los estilos comunicativos del siglo XXI. Entonces, voy a resumir. Primero, la persona que ha hecho esa pregunta tiene una sensibilidad lingüística que hay que reconocérselo, así que gracias. Dos, por supuesto que no podemos tratar igual temas que creemos que son comunes, serios y que podemos tratar en variante estándar del español, por ejemplo, a cuando queremos hacer bromas en variantes locales. Aquí hay que tener muy cerca agentes locales, porque si no, corremos muchos riesgos de chirriar. Y por otro lado, tener en cuenta que la sintaxis barroquizante de un mal entendido estilo leguleyo español está modernizándose a marchas forzadas y no podemos seguir utilizándolo. Dejadme que añada solo, si ya estamos trabajando con jueces y magistrados, no solo en España, en México, en la Corte Suprema de Perú, en la Corte Suprema de Chile, en la provincia de Buenos Aires, para que intenten elaborar sentencias un poco más claras, lo que no pueden hacer las áreas jurídicas de nuestras organizaciones es quedarse en un estilo que ya se está quedando anticuado dentro de la propia comunidad jurídico-administrativa. Entonces, ahí había varias facetas, todas ellas muy interesantes. Espero haber contestado por lo menos alguna, pero no quiero ocupar más espacio. Querría, pero no debo. Muchas gracias, muchísimas gracias.